Todos los asistentes Buenos días a todos. En nombre de la plataforma LetSnap, quiero agradecerles a todos por estar hoy con nosotros y darles la bienvenida a este nuevo webinar que vamos a comenzar. Mi nombre es Aida Figari, soy jefa de proyectos en Libélula y experta técnica de la Secretaría de la plataforma LetSlack. Antes que comencemos, quisiera brevemente contarles que LetSlack es una plataforma regional para América Latina y el Caribe de la Alianza Global de Estrategias de Desarrollo Bajo en Emisiones y Resilientes al Clima, también conocida como LetSGP. Esta es una red que junta gobiernos, organizaciones internacionales, instituciones, ONGs, individuos, expertos, etcétera, que se juntan para apoyar en el avance de los temas de desarrollo bajo en emisiones en la región. Esto se da y lo propiciamos a través de actividades de encuentro, de coordinación, intercambio de información y de experiencias y cooperación entre pares que son miembros de la plataforma, expertos en sus países o de programas de cooperación. Reiterar que es una plataforma abierta, por eso invitamos a todos aquellos de ustedes que no sean miembros aún a que por favor se unan. El formulario lo pueden encontrar en la página web de la plataforma, que es letslack.org. Como parte de las actividades que organizamos en la plataforma, tenemos los webinars mensuales que se desarrollan alrededor de los temas que son prioritarios para nuestros miembros. En esta oportunidad presentamos este webinar que se titula Agricultura climáticamente inteligente, evaluación de prácticas agropecuarias en 2 territorios de Centroamérica. Sabemos que la agricultura es un sector importante para la región de Latinoamérica y el Caribe. Aporta casi el 5% del PBI, el 16% de la población empleada y genera 23% de las exportaciones. Asimismo, el sector es responsable de 2.800 millones de toneladas de CO2 equivalentes anuales. Y la FAO ha estimado además que entre 1960 y el 2010 las emisiones del sector agrícola se duplicaron. Entonces, reconocemos que es necesario planificar acciones sobre este sector para reducir emisiones. Sin embargo, esto se debe dar de tal forma que no afecte la seguridad alimentaria, la resiliencia de las poblaciones y ecosistemas asociados y además cumpliendo con lograr los objetivos de desarrollo rural, teniendo en cuenta que el 22% de la población de la región vive en un medio rural. La agricultura climáticamente inteligente se presenta como un enfoque para desarrollar las condiciones técnicas de políticas y de inversión para promover un desarrollo agrícola sostenible que contribuya a la seguridad alimentaria en el contexto de cambio climático. Para su aplicación es importante que se desarrollen marcos de apoyo que faciliten la identificación de portafolios de mejores prácticas y que se puedan priorizar las inversiones. En ese sentido, este webinar va a presentar la herramienta metodológica denominada Marco de Priorización de Inversiones en Agricultura Climáticamente Inteligente, que ha sido desarrollada por el Centro de Investigación en Agricultura Tropical del CIAC, en el marco del Programa Conjunto de Investigación sobre Cambio Climático, Agricultura y Sostenibilidad, Seguridad Alimentaria, el CICAPS, y que ha sido adaptada además por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanzas, CATIE, con el fin de que pueda ser aplicada en 2 territorios centroamericanos, donde opera el Programa Ambiental Mesoamericano. Como veremos en las presentaciones que vamos a tener hoy, esta herramienta permite identificar y evaluar técnica y económicamente las prácticas promisorias de agricultura climáticamente inteligente y de esa forma conformar portafolios con las mejores prácticas que puedan ser seleccionadas participativamente por actores claves de la región. Tenemos el gusto y agradecemos de tener 2 expositores que nos van a llevar adelante las dos presentaciones que tenemos programadas en el webinar. Primero tenemos a Leida Mercado, ella es líder del Programa Ambiental Mesoamericano, además directora de la División de Investigación y Desarrollo del Centro Agronómico Tropical y de Investigación y Enseñanza, CATIE. Leida nos va a presentar la herramienta a nivel conceptual y su presentación va a ser seguida por la presentación del expositor Rolando Cerda. Rolando es investigador profesor agroforestal, también del CATIE. No quiero ahondar más en
en la introducción. Solamente recordarles la agenda que tenemos prevista. Las dos presentaciones se van a dar de manera continua, más o menos entre 15 y 20 minutos cada una, y vamos a pasar luego de eso a una sesión de preguntas y respuestas. Por lo tanto, les pido que conforme vayan teniendo sus preguntas, nos las pueden ir enviando, escribiéndolas en el segmento, en la sección de chat que tienen en la aplicación del GoToWebinar. Nuevamente les agradezco a todos por estar conectados. Un agradecimiento además especial a Leida y a Rolando. Y les cedo la palabra a Leida para que pueda dar inicio a su presentación. Buenos días. Es un placer para nosotros acá en el CATIE estar participando en este webinar y le agradecemos a los colegas de LEDLAC la invitación y luego todo el apoyo en la organización. Además de Rolando y mi persona, estamos también presentes en esta presentación Miguel Lizarazo del CIAT, Rogelio Villarreina de CATIE MAP. Ellos dos han estado muy vinculados al desarrollo, Miguel al desarrollo metodológico y tanto Miguel y Rogelio a la aplicación de esta metodología en los casos que vamos a presentar hoy, ¿no? La aplicación en Trifinio y en Nicaragua. Y también está con nosotros Jorge Sellare, quien trabaja en el convenio CATIE-SICAF y que también ha apoyado esta iniciativa. También me gustaría un poco resaltar que la metodología que estamos aplicando, como bien fue explicada, fue desarrollado por CIAT, pero también por el Programa de Investigación de Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria, SICAF. ¿Okay? Yo en mi presentación voy a dar un poco de contexto de manera rápida y luego voy a entrar a presentar la parte de la metodología. La agricultura climáticamente inteligente es un enfoque que fue... perdón, yo tengo que pasarla. Ok. La agricultura climáticamente inteligente es un enfoque que fue presentado por la FAO en el año 2010 y que busca aumentar la productividad, mejorar la adaptación y la resiliencia ante los embates del cambio climático, así como contribuir a reducir o eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos tres elementos que acabo de mencionar son conocidos como los pilares de la agricultura climáticamente inteligentes, que son tres pilares. Y en su conjunto, el enfoque de la agricultura climáticamente inteligente busca contribuir a conseguir dos impactos, a contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y el logro del objetivo de desarrollo sostenible a nivel de los países o a nivel regional. De una manera muy esquemática, se puede decir que este enfoque busca abordar el reto del crecimiento que se presenta al experimentarse un crecimiento de la población y, en consecuencia, un crecimiento de la demanda de alimentos. Esto se confronta con un ambiente en donde vemos que hay una pérdida o una degradación de recursos naturales, de servicios ecosistémicos y una baja resiliencia ante el cambio climático. Yo creo que estas dos situaciones que acabo de plantear casi que todos las podemos ver en las áreas o en los ambientes donde trabajamos. Ahora, con el fin de abordar estos problemas desde el enfoque de la agricultura climáticamente inteligente, hay un elemento que es muy importante y es de las prácticas agronómicas que se promueven o que se utilizan en diferentes países, regiones, territorios, cuáles son las prácticas que tienen la mejor inteligencia climática, o puesto en otras palabras, cuáles son las que contribuyen o más contribuyen de una manera más costo eficiente a los pilares de la producción, de la adaptación y de la mitigación. En ese sentido, resulta muy importante o prioritario identificar y priorizar esas prácticas. Yo estoy segura que muchos de los que estamos en este webinar
trabajamos en áreas rurales, promovemos o vemos que se están promoviendo prácticas agrícolas a nivel de productores, a nivel de organizaciones de productores. Entonces la pregunta es, ¿cuán climáticamente inteligentes o cuánto esas prácticas están contribuyendo a los pilares que cité anteriormente? Un poco para poner en contexto el estudio que vamos a presentar, mientras que sucedía todo esto a nivel mundial, en Centroamérica, el CATIE inicia, con el apoyo del gobierno de Noruega y de socios locales y regionales, inició en el año 2013 la segunda fase del programa agroambiental mesoamericano. Y esta fase fue desarrollada, fue formulada y está siendo implementada con el enfoque de territorios climáticamente inteligentes. MAP opera en dos territorios de Centroamérica, que son el Trifinio, que es la zona fronteriza de Honduras, Guatemala, El Salvador, y la zona centro-norte de Nicaragua Central. MAP es una plataforma que vincula educación, investigación y asistencia técnica. Y es por esa razón que no solamente nosotros trabajamos en asistencia técnica con familias, organizaciones de productores, plataformas territoriales y con instituciones gubernamentales, sino que también desarrollamos actividades de investigación como este trabajo que estamos presentando. Y otra vez, volviendo al tema de la agricultura climáticamente inteligente y de las prácticas climáticamente inteligentes, en MAP estamos promoviendo cerca de 58 prácticas agroecológicas y agroforestales. Esas son prácticas que han sido desarrolladas por CATIE y sus socios por más de 25 años de trabajo en la región. Y al promover estas prácticas en el marco del enfoque de territorios climáticamente inteligentes, una de las preguntas que queríamos responder era cuán climáticamente inteligentes eran estas distintas prácticas que estamos promoviendo. En el año 2015 iniciamos la cooperación con el programa con CICAF, del CGR. Y este es un marco de cooperación en el que se abordan cuatro ejes de cooperación, y uno de ellos tiene que ver con el tema de la agricultura climáticamente inteligente. Y allí yo creo que aquí quiero destacar la importancia de estas asociaciones estratégicas, porque por un lado nosotros teníamos esa pregunta que necesitábamos responder, pero por otro lado CICAF con CIAT habían desarrollado esta metodología de evaluación, entonces ha sido muy interesante poder trabajar juntos. Entonces decidimos utilizar la metodología que ellos desarrollaron, que se llama Marco de Priorización de Inversiones en Agricultura Climáticamente Inteligente, para evaluar prácticas promovidas por MAP, pero también promovidas por otros socios en los territorios. Aquí quiero un poco resaltar que los colegas del CICAF, al hacer la traducción del término Climate Smart Agriculture al español, utilizaron la traducción agricultura sostenible adaptada al clima. Entonces es común ustedes que cuando vean la literatura de CICAF ustedes van a ver prácticas ASAC, pero eso es lo mismo que prácticas ASI, o sea, prácticas de agricultura climáticamente inteligente. En esta presentación nosotros vamos a usar el término de agricultura climáticamente inteligente para estar como más alineados con el término que consideramos se utiliza de una forma más comúnmente. Ok, ahora ya entrando a la explicación de la metodología. Como les decía, esa es una metodología desarrollada por CICAF y por CIAT, denominada Marco de Priorización de Inversiones en Agricultura Climáticamente Inteligente. Esta es una herramienta que permite identificar cuáles son las mejores prácticas de la agricultura climáticamente inteligente en un contexto determinado. Y todo esto con el fin de orientar inversiones hacia las mismas. Básicamente, si hay un proyecto de desarrollo rural donde se van a promover prácticas, van a poder conocer cuáles son las prácticas que tienen mejor comportamiento aportando a los pilares de la agricultura climáticamente inteligente. Y entonces es una guía para ver en dónde invertir.
Es una metodología bastante práctica, es participativa e incluyente, pues integra actores a lo largo de las 4 fases que la conforman. Es una metodología flexible, pues permite adaptarla a las condiciones locales. Y cuando yo haga la presentación de las 4 fases, van a ustedes poder identificar cuán flexible es la metodología y cómo esa flexibilidad nos ha ayudado a adaptarla a las condiciones en donde las estamos aplicando. El tiempo de duración de la aplicación está estimado, basado en experiencias que SICAF ha tenido aplicándola entre 4 y 12 meses. En nuestro caso vamos ya como por 10 meses. Ya tenemos 10 meses, está terminado, estamos elaborando los informes. Y bueno, como resultado final de esta metodología de la aplicación es el desarrollo de portafolios para inversión en prácticas climáticamente inteligentes. En esta diapositiva ustedes pueden ver de manera resumida las 4 fases de las que mencionaba. Allí en esa diapositiva se identifica cada fase, un poco las actividades claves que se desarrollan en esa fase y el resultado final que se obtiene de la aplicación de la fase. No voy a entrar en detalles aquí porque los detalles los vamos a ver fase a fase a continuación. Entonces, como yo les decía, ustedes van a ver en cada diapositiva un texto que está resaltado en azul, escrito en letras azules. Eso lo que quiere decir son los cambios que nosotros de manera conjunta con SICAF y con CIAT introdujimos en la aplicación de la metodología. Entonces, la primera fase es yo diría la evaluación preliminar o de las prácticas. Es la elaboración de un listado preliminar de las prácticas que se van a evaluar, ¿ok? Dado que esta es la primera fase del estudio, en esta fase se establecen los objetivos y el alcance del mismo. En el caso nuestro, el objetivo fue evaluar prácticas que están siendo promovidas en los 2 territorios donde opera MAP, que son el Trifinio. Generalmente cuando SICAF aplica la metodología, entran por cultivos. En el caso de CATIE, con el CATIE acordamos que íbamos a entrar por sistemas. Nosotros tenemos un enfoque sistémico dentro del CATIE y vemos a la finca como un lugar donde se interactúan diferentes sistemas. Okay. Donde vemos la finca como un espacio donde interactúan diferentes sistemas productivos. En ese sentido, nosotros estamos trabajando se identificaron 4 sistemas productivos: sistemas agroforestales, pasturas mejoradas, granos básicos y huertos caseros. Con base en esos sistemas, mapeamos las prácticas existentes y promisoras por sistema productivo. Esa identificación se hizo con la participación de expertos de los territorios y de varias instituciones que interactúan en estos territorios. El paso siguiente fue seleccionar indicadores de interés para evaluar esas prácticas, otra vez desde los 3 pilares de la agricultura climáticamente inteligente: aportes a la producción, aportes al tema de adaptación y aportes al tema de mitigación. Nosotros partimos de la lista de indicadores utilizados por SICAF, CIAT en otras evaluaciones previas que ellos han hecho, pero especialmente en Centroamérica y en Guatemala, pero la adaptamos con base a las condiciones de los territorios y con base a las opiniones de los expertos que participaron en esta fase. Hicimos la valoración, luego con esos indicadores se realizó una valoración de las prácticas y como ustedes pueden ver,
no se le dio el mismo peso a los 3 pilares. Y eso fue algo que se decidió también con la participación de los expertos. En el caso de Trifinio y de Nicaragua, se decidió darle mayor peso a la parte de producción, que fue 45%, adaptación 35% y un menor peso a la mitigación, que fue de 25%, perdón, de 20%. Al final terminamos, de toda esta evaluación, terminamos con un listado que nosotros llamamos el listado largo de prácticas por sistema productivo, que fueron en total 29 en Nica Central y 25 en Trifinio. Por supuesto que Rolando va a hacer una explicación más detallada de los indicadores, de cuáles son las prácticas, etc. Luego vamos a la fase 2, ¿qué está pasando? Ya que tenemos un problema y no está pasando la... Ok, fase 2. La fase 2 es la realización de un taller, es el primer taller, y en el cual se identifica o se priorizan las prácticas de agrícolas climáticamente inteligentes. O sea, acá entramos en este taller con un total de 29 más 25, 54 prácticas, y la idea fue priorizar esas prácticas en el marco del taller. En este taller habían actores locales vinculados a cada uno de los territorios, se hizo un taller por territorio y se organizaron los participantes de acuerdo a los sistemas productivos que mencioné, de los 4 sistemas productivos que mencioné anteriormente. El primer paso fue validar los indicadores que fueron utilizados por los expertos para evaluar las prácticas desde el enfoque de la agricultura climáticamente inteligente. Es importante resaltar, acá se validó la información, se tomó nota de los comentarios, pero no se realizaron cambios a la valoración. Ok. Seguidamente se hizo una visualización de cuáles eran las posibles barreras y oportunidades para la adopción de las diferentes prácticas que se habían listado. Otra vez, todo eso se hizo por mesa que representaba los diferentes sistemas productivos. Como paso siguiente, y esta es una modificación que introdujimos en esta aplicación de la metodología, fue que decidimos que valía la pena darle mayor peso o mayor importancia a la opinión que tenían los participantes del taller, que su rol no sería solamente validar los indicadores que ya los expertos habían identificado y con los cuales habían valorado las prácticas. Y para eso se presentaron criterios criterios para evaluar las prácticas, o sea, otra vista de cómo evaluarlas. Se llevaron 10 criterios. Hola, Leida, ¿nos estamos escuchando? Inteligente. Los otros dos, perdón, ok, los otros dos, promover una buena gestión y conservación de agua y suelo y protección y conservación de la biodiversidad, que contribuyen o que evalúan, puede ser la contribución al pilar 2 de adaptación. Y finalmente, un criterio general que veía la replicabilidad y sostenibilidad en el tiempo de la práctica. Otra vez se le dio peso a los pilares de producción y adaptación y no tanto al de mitigación. Como paso siguiente, en el taller se hizo la evaluación de las prácticas con base a esos criterios. Y luego ya en trabajo de escritorio lo que se hizo fue priorizar las prácticas utilizando tanto la valoración que hicieron los expertos con los 2 indicadores, y allí pueden ver ustedes que son 3 indicadores que valoraron la parte de producción, 7 adaptación y 2 mitigación,
Ahí a eso se le dio un peso al 50% y luego 5 criterios, los 5 criterios que escogieron en el taller y que mencioné anteriormente, y a ese se le dio peso al 50%. Como resultado de esta fase terminamos con una lista corta de prácticas, 14 en Nicaragua y 12 en Trifinio. Ajá. Luego vamos a la fase 3. En la fase 3 es el análisis de costos-beneficios de las prácticas. Esto básicamente utilizamos la metodología propuesta por CICAF. Y allí pues lo que hicimos fue recolectar datos sobre costos y beneficios de las prácticas priorizadas por territorio. Entonces es importante, estos costos y los rendimientos y los precios están contextualizados a nivel de los dos territorios. Para estimación de los costos, lo que se hizo fue que se estimó un modelo con las inversiones requeridas tanto para el establecimiento como el mantenimiento y la cosecha del producto, establecimiento y la parte de mantenimiento y mantenimiento era un costo anual y se utilizó un periodo de 10 años para trabajar con las prácticas. Si eran cultivos anuales, lo que hacía es que se partía del hecho de que esta práctica o este cultivo va a estar siendo producido por 10 años. Esto se hizo con el fin de estandarizar y poder comparar las estimaciones económicas. Los beneficios básicamente con ingresos, y aquí es importante resaltar que se tomaron en cuenta todas las posibles fuentes de ingresos dependiendo de la práctica. Si estamos hablando, por ejemplo, de un cultivo agroforestal como café, donde hay sombra con frutales, pues también los beneficios o los posibles ingresos por ventas de los frutales fue tomado en cuenta. Para el análisis económico estimaron 3 indicadores económicos: el valor actual neto, la tasa interna de retorno y la relación beneficio-costo. También se hizo un análisis de sensibilidad, y esto es bien importante, sobre todo por un poco la incertidumbre en algunos casos, sobre todo cuando vemos los beneficios no monetarios, son los beneficios de las externalidades positivas, como eran los beneficios que tenían que ver con la parte de agrobiodiversidad y de conservación y captura de carbono. En el análisis de sensibilidad, los supuestos variaron con el fin de ver cómo cambiaban los resultados, y se construyeron 4 escenarios. Uno con una tasa de descuento normal, que era creo 10%, luego con una tasa de descuento baja, luego un escenario pesimista en el cual se redujo en 25% la producción, y luego uno optimista en donde en el pesimista se mantenían los costos de producción pero bajaban 25% la producción, y en el optimista subían 25% la producción y se mantenían los costos de producción. En resumen, tanto los resultados del valor actual neto como la relación beneficio-costo superó los estándares establecidos en este tipo de análisis para todas las prácticas evaluadas. O sea, estos son unas noticias muy interesantes, y yo creo que a nivel de, si les interesa, durante las preguntas y respuestas podemos ver un poquito más esto en detalle. La fase 4 ya es como la fase de cierre, en donde se ponen juntos todos los resultados de las 3 fases anteriores. Y vamos a un segundo y último taller con otra vez representantes de actores claves en los 2 zonas donde estamos trabajando. Allí se revisaron y se presentaron y se validaron los resultados del análisis costo-beneficio. Otra vez se hizo una visualización de cuáles eran los beneficios o los costos o las barreras y las oportunidades para establecer las prácticas, pero ya en este caso eran solamente las 26 prácticas que están priorizadas y que ya tenían el análisis costo-beneficio. Y luego se pasó a la conformación de los portafolios de las prácticas. En este caso, ¿cómo se construyen los portafolios? Básicamente ya se organizan los participantes de otra manera. En el primer taller lo organizamos por sistemas productivos. Acá lo organizamos más por las áreas de donde ellos pertenecen. Entonces, por ejemplo, tuvimos grupos que representaban a las organizaciones de productores, al sector público, a líderes de productores y o centros de universidades de investigación.
En el caso de Nica Central se elaboraron, fue posible llegar a elaborar 4 portafolios, y en el caso de Trifidio 3 portafolios, que todos los anteriores con excepción de portafolio para centros de investigación. Bueno, muchas gracias, y ya ahora viene Rolando a explicar en detalle los resultados. Gracias, Neida. Antes de pasar a la segunda presentación, solamente darle la bienvenida a aquellos participantes que se han conectado en el retraso. Recordarles a todos que pueden irnos mandando sus preguntas a través de la sección del chat, conforme las vayan teniendo, para que una vez que terminemos con esta segunda presentación podamos entrar a la ronda de preguntas y respuestas con ya las preguntas ordenadas. Gracias, Leida, por esta interesante primera presentación. Creo que quedó claro el esquema, además muy comprensivo y flexible, y más importante, participativo, que permite llegar a este portafolio de proyectos de inversión y que permite una toma de decisión informada. Creo que todos estamos ansiosos por escuchar ahora a Rolando Cerda a presentarnos ya específicamente el caso práctico de la aplicación de esta herramienta. Gracias y adelante, Rolando. Gracias, buenos días a todos y todas. Entonces yo voy a presentarles los principales resultados que hemos obtenido con este trabajo. Van a ver un montón de cuadros y figuras. Algunos cuadros tienen letra muy pequeña, pero van a servir más que todo para ilustrar cómo ha funcionado la metodología y cómo nos ha permitido llegar a los resultados que tenemos. Ok, entonces la fase 1, que es básicamente la identificación de prácticas de agricultura climáticamente inteligente en los territorios, fue uno de nuestros primeros retos porque teníamos que mapear prácticas en todo el territorio, ¿verdad? No queríamos quedarnos solo con prácticas que el CATIE haya promovido o que esté promoviendo, sino que también queríamos encontrar prácticas de otras organizaciones o productores que podrían ser promisorias, ¿no? Entonces, es así que nuestro equipo de especialistas y técnicos facilitadores recorrieron los territorios, se reunieron con cooperativas relativamente grandes para preguntar qué estaban haciendo en el campo, y también nos reunimos con organizaciones pequeñas también para conocer qué están haciendo y ver lo que hacían y ver si podíamos considerar esas prácticas, ¿verdad? Lo que esperábamos de la fase 1 es un listado largo de prácticas que lo hemos obtenido, pero en realidad cuando hemos hecho este mapeo a nivel general, había un listado muchísimo más grande. Solo el CATI tenía como 60 prácticas, más otras prácticas de otros proyectos, era un listado muy grande. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es decidir cómo reducir eso un poco. Entonces, tomamos las prácticas que cumplían en mayor o menor grado con los pilares de la ASI, ¿verdad? Y también tomamos las prácticas que al menos habían sido aplicadas por un 5% de las familias que estaban en un determinado proyecto donde se habían promovido las prácticas, ¿no? Entonces, de esa manera, hemos llegado a 29 prácticas de listado largo en Nica Central y 25 prácticas de listado largo en Trifinio. Ahí pueden ver ustedes que hay prácticas que son comunes en los dos territorios, son las que están marcadas con las 2X, ¿verdad? Y hay prácticas que pues, son particulares en cada territorio. Como había mencionado Leida, nosotros nos enfocamos en identificar prácticas para 4 sistemas productivos, los patios, muy importantes para la seguridad alimentaria de las familias, granos básicos también, sistemas agroforestales y pasturas y ganadería. Una vez que teníamos esas prácticas, ya ese listado largo, hicimos una primera caracterización general en qué consistía cada una de esas prácticas, ¿verdad? Y también definimos los indicadores con los cuales íbamos a evaluar por primera vez esas prácticas. Entonces, hemos definido indicadores para cada uno de los pilares. Para producción tenemos 13 indicadores, para adaptación 7 y para mitigación 2. Hemos tomado como base indicadores que habían trabajado el SICAF y el CIAT en sus experiencias previas, y lo conversamos en el equipo de CATI y también con actores de los territorios, y al final se quitaron algunos indicadores de SICAF y incluimos otros, ¿verdad? Pero al final nos quedamos con todos estos. Hay indicadores importantes como en producción, como el valor del autoconsumo, que
No siempre se lo considera, pero es súper importante para las familias porque también representan un ahorro, ¿no? En adaptación hay varios, como agrobiodiversidad, esta parte de la calidad del suelo y otros, y en mitigación más que todo reducción y secuestro de carbono. Luego lo que hicimos entonces es enviar la caracterización previa de cada práctica y los indicadores con un formato que ustedes lo están viendo en pantalla. Enviamos eso a expertos en cada sistema productivo, ¿verdad? Entonces a esos expertos les pedimos que práctica por práctica le den un valor entre 1 y 10 a cada indicador. Entonces, por ejemplo, ahí está una práctica que corresponde al sistema productivo pasturas, donde tuvimos 3 evaluadores, ¿verdad? Teníamos entre 3 y 5, en este caso fueron 3, y cada evaluador le dio un puntaje a cada uno de esos indicadores. Es una evaluación cualitativa, y luego obteníamos los promedios por cada indicador, también promedios por cada pilar, y también un promedio general que los colegas del CICAP lo han llamado promedio de nivel de inteligencia climática. Con esa información, pues empezamos a prepararnos ya para el segundo taller. Por ejemplo, sacamos este tipo de gráficos donde se puede ver el desempeño de acuerdo a los indicadores de cada práctica. Por ejemplo, ahí lo que tienen en círculo son los promedios de las calificaciones. Ahí las que fueron más altos fueron los que tienen que ver con sistemas agroforestales, que tiene 6.6, 6.9, 6.4, que contribuyen bastante a cada uno de los pilares. Había otras prácticas que contribuían significativamente menos, como manejo de plagas y enfermedades en cafetales, que no contribuyen mucho a la parte de mitigación, por ejemplo. Entonces, toda esa fue información que fuimos preparando y también hicimos estas fichas. Entonces, para cada una de esas 29 prácticas en NICA Central y 25 en Trifinio, hicimos una ficha por práctica que tenía la información básica, ¿no? En qué consiste la práctica, dónde puede aplicarse, qué barreras tiene, qué oportunidades, y también tenía ahí un pequeño gráfico de radar de los indicadores evaluados. Esa es la información que preparamos y que les dimos a los participantes en el primer taller que hicimos. Esto ya es fase 2, ¿no? Entonces, en esa fase 2 nos organizamos a los participantes en 4 mesas. Cada mesa tenía un sistema productivo, ¿verdad? Patios, pasturas, sistemas agroforestales y granos básicos. Les repartíamos la información de esas fichas, ¿verdad? Y entonces comenzamos el taller participativo con varios ejercicios. Primero ellos veían la ficha para familiarizarse. Pues lo primero que hicimos es, junto con ellos, aplicar esas ponderaciones que mencionó Leida, que le dimos a cada pilar nosotros: 45% de productividad, 20% de mitigación y 35% de adaptación. Entonces, con esos porcentajes, esas proporciones, lo usamos como, digamos, como un factor de ajuste para cada promedio que tenía la práctica en cada pilar, ¿no? Entonces, de esa manera lo fuimos ponderando. Después, los actores clave de los territorios definieron ellos mismos los criterios que querían considerar para evaluar estas prácticas, en ese caso 5 criterios. También le dábamos digamos, una ponderación, un peso específico a cada criterio, cosa de que al final los 5 criterios sumen 1, y así pues se iba haciendo todo ese ejercicio de darles calificaciones. Esto es nada más para ilustrar, y al final juntábamos esas ponderaciones hechas con indicadores de expertos, y también le sumábamos las ponderaciones hechas con los criterios de los participantes, con el mismo peso, ¿verdad? Entonces, al final había una suma final, y de acuerdo a eso, lo que está con amarillo, se definía el orden de prioridad de las prácticas. Entonces, como resultado de la fase 2, tuvimos 14 prácticas priorizadas en NICA Central y 12 prácticas priorizadas en el Trifinio. Entonces, hay prácticas por cada sistema productivo, entre 3 y 4 prácticas en cada sistema, y a esas prácticas eran las que teníamos que hacerle los análisis económicos. Voy a mostrarles con algunas fotos de lo que estamos hablando para ilustrarles un poquito. Por ejemplo, ahí en patios, esa fue una de las prácticas priorizadas que fue bastante aceptada también en nuestros trabajos, son el cultivo de ramadas en patios. Eso, por ejemplo, una foto de un cultivo de granadillas, pero también puede incluir maracuyás o chayotes y otros, ¿verdad? Entonces, es una práctica que salió priorizada.
En caso de granos básicos, como ejemplo, tenemos esa de asocio de maíz con leguminosas, en este caso una foto de maíz con terciopelo, con frijol terciopelo, que se está promoviendo también en los territorios. En el caso de sistemas agroforestales, creo que lo más conocido son cafetales o cacautales con sombra. En este caso es un cafetal que pueden ustedes ver ahí, que tiene plantas de bananos, plátanos y también tiene árboles maderables. Y también es muy común encontrar otros frutales como naranjas o mangos, etc. Y como ejemplo de pasturas, tenemos esas pasturas mejoradas ya con árboles dispersos dentro del sistema, ¿no? Entonces, eso es como una ilustración del tipo de prácticas que se están evaluando y que se están promoviendo en los territorios. Entonces, esas prácticas priorizadas, tuvimos que hacer el análisis económico, que pues, fue uno de los mayores retos que tuvimos, ¿verdad? Porque había que conseguir un montón de información. Leida mencionó que se hizo para 10 años en la mayoría de prácticas, pero para sistemas agroforestales tuvimos que tomar también un poco más de años, como 15 años, para considerar un poco de la producción de madera, por ejemplo, ¿verdad? Buscamos información de mano de obra, de los insumos que se necesitan, los costos de todo eso, los rendimientos que va a haber de cada sistema, que pueden ser varios, ¿verdad? Los precios a los que las familias venden esos productos, ¿verdad? Y también hicimos comparaciones entre las prácticas tradicionales y las prácticas ASI que estábamos evaluando. Aquí voy a mostrarles como ejemplos algunos cuadros. Este fue uno de los mayores retos en los sistemas agroforestales con café diversificado, por ejemplo. Teníamos que conseguir datos desde el año 0 hasta el año 15. Entonces, buscamos información de las labores necesarias para establecer el sistema, ¿verdad? Todos los jornales que requiere para cada una de las prácticas, todos los materiales o insumos que ven en el cuadro de la derecha, incluyendo las plantas de café, plantas de naranja, de acuerdo al diseño que se estaba promoviendo, ¿no? Y hicimos lo mismo para las mismas búsquedas de información para los años 2 al 4 y del 5 al 15. Pues este tipo de sistemas cambian, van evolucionando, entonces el manejo cambia. Entonces fue un reto diferenciar eso y conseguir información. Teníamos que conseguir información también de los rendimientos, como para hacer los análisis económicos, por supuesto. Igual teníamos que diferenciar ahí cuánto produce el año 2, entre el año 2 al 4, el 5 al 10, pues porque es como una evolución del sistema que se va estabilizando hasta producir, ¿no? Y de 10 al 15, pues ahí entraban cosas como madera, como pueden ver ahí. Entonces, allí utilizamos fuentes de diferentes tipos, ¿verdad? Acudimos a nuestra línea base de MAP para buscar información sobre esos costos, a monitoreos que hace el MAP actualmente en su trabajo, consultorías que hicimos, por ejemplo, con identificación de frutales promisorios en las zonas que nos permitieron saber, por ejemplo, los palos de naranja o de mango, cuánto podrían producir potencialmente si son bien manejados, ¿no? Y también nos apoyamos mucho en tesis de maestría de estudiantes del CATI que trabajaron allá con nosotros, realmente fue una gran ayuda. Y consideramos también los índices de agrobiodiversidad, índices de carbono que salieron de la evaluación de indicadores para hacer la evaluación de las externalidades. Ok, entonces aquí hay un ejemplo de los resultados del análisis económico. Creo que este es para Nicaragua Central. Primero tenemos este indicador de beneficio-costo, que seguramente es el que más conocemos todos, ¿no? Entonces hay prácticas que salen con indicadores beneficio-costo bastante altos, como los patios en ramadas, las ramadas en patio, perdón, o los frutales que hay en patio, ya que llegan casi a 2.5. Eso seguramente es porque en esos lugares se concentra bastante densidad alta de árboles en huertos caseros y podrían darnos ese tipo de beneficios. Hay otras prácticas interesantes como granos básicos, frijol, selección de semillas de frijol que pasan el 1.5 y así, ¿no? Pero el consultor, el economista, pues por supuesto también hizo los otros análisis que son el TIR y el BAN, porque estaba propuesto en la metodología que hizo el CICAF inicialmente, y por supuesto que lo hicimos nosotros porque son indicadores que también son de interés para productores, porque el TIR nos puede dar una idea de la rentabilidad por cada unidad invertida, y el BAN la rentabilidad por unidad de terreno. Entonces teníamos 3 indicadores con los cuales los actores clave podían explorar
para decidir cuáles serían las mejores prácticas, ¿no? Entonces, con ACETIR y Esteban, pues hemos visto algunas diferencias más marcadas que con el beneficio-costo, entonces fueron de gran utilidad. También habíamos hecho este análisis de externalidades. El que ven con rojo, el BC social, es el que incluye esas externalidades por conservación de biodiversidad y secuestro de carbono. Hubo una serie de ecuaciones que usó el economista y coeficientes para poder darles un valor y sumarlo, ¿verdad? Entonces, el azul, que es el BC privado, es sin esas externalidades, y el BC social con las externalidades. Ahí podemos ver que hay un ligero incremento, por ejemplo, en el beneficio-costo, que tal vez a nivel individual no sería tan importante, pero seguramente a nivel de cooperativa, organizaciones grandes, puede acrecentar los números. Ahí está una tabla sobre el análisis de sensibilidad para algunas prácticas de las pasturas. Como explicó Leida, hicimos escenarios normales, optimistas, donde le ponemos una mayor proporción al ingreso, 1.25, y uno pesimista, donde se le pone mayor valor al factor costo, ¿verdad? Entonces, hay algunas prácticas, como ven ahí entre paréntesis con rojo, que no siempre salían tan promisorias. Entonces, fue ideal para también poder mostrarlo en los talleres y que los productores tomen en cuenta todo esto, ¿verdad? Ajá. Sí. Ok, entonces, resultado de esa fase 3, que fue el análisis económico. Para esas prácticas priorizadas hicimos fichas técnicas y económicas un poco más grandes, ya no solo de una página, sino de 3 páginas, donde está explicado con mucho más detalle cada una de las prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo necesario en cuanto a insumos, distancias de siembra, por ejemplo, algunos detalles del manejo, las técnicas que se ocupan para esas prácticas, resultados esperados. Y en la última parte, en la última página, ponemos unos cuadros y unos gráficos que tienen los indicadores económicos, ¿no? Entonces, estas son mucho más detalladas para esas prácticas. Sí. Sí, esto es algo nuevo que estamos también implementando nosotros como para poder mostrar mejor todo lo que pueden ofrecer estas prácticas, incluyendo la parte técnica y también junto a la parte económica. Entonces, toda esa información fue presentada ya en la última fase, y que es el segundo taller con actores clave de los territorios, que básicamente es desarrollar los portafolios, donde ellos revisaban los resultados que tuvimos en fase 3, y pues también ahí los hemos organizado en mesas, pero ya en mesas por, digamos, sectores. Un sector era las organizaciones de productores, otro productores líderes, cooperantes o sector público, y también la academia, los investigadores de las universidades. En cada mesa había un facilitador que estaba bien enterado de todo, cómo funcionó todo ese análisis económico para explicarlo, ¿verdad? Entonces, en cada mesa había una computadora donde tenían una hoja de Excel, una plantilla de Excel, donde el facilitador explicaba todo lo que podían visualizar ahí, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en el paso 1 tienen la información para explorar la información de cada práctica, ¿verdad? Ahí están todas las prácticas, se podía visualizar las barreras, oportunidades, cómo fueron calificados los indicadores en la fase 1, esa parte. Y después tenían todos los datos de los costos, ¿no? De instalación, mantenimiento, todo el BAN, el TID, etc. Entonces ellos podían, como una primera parte del taller, ir viendo todas las prácticas y ir pensando cuáles podrían ser las más adecuadas para su sector o cuáles les interesaban más. Entonces después ellos conformaban portafolios. Entonces cada mesa podía conformar 2 o 3 portafolios. Entonces aquí, por ejemplo, pusieron un portafolio 1 con 5 prácticas: no quema y manejo de rastrosos, selección de semillas de maíz, frutales, alimentación de aves y labranza mínima de maíz, ¿no? Entonces, cuando ellos ponían esas prácticas ahí seleccionadas, esta plantilla automáticamente tiraba todos los costos y los BAN, TIR, BC que podían dar. Entonces, esta plantilla fue diseñada por nuestros colegas del CICAF, y pues fue realmente de mucha utilidad para hacer esto de una manera rápida, porque el taller duraba solo un día, ¿verdad? Entonces podían conformar un portafolio 1, también podían explorar un portafolio 2, digamos, con otra combinación de prácticas, y en otra plantilla ya podían tener una comparación
del portafolio 1 o el portafolio 2 que ellos estaban haciendo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ven los pilares, el desempeño de los pilares ahí, que tienen la primera gráfica abajo a la izquierda, donde podían comparar ahí los portafolios 1 y 2. Después igual podían comparar los costos de cada portafolio y así, entonces ahí podían decidir ellos con cuál portafolio se quedaban, ¿no? Entonces, eso hacía cada mesa de trabajo. Y pues esto es el resultado final de todo el trabajo. Esto es como ejemplo los portafolios de Nicaragua, de Nicaragua Central, donde pudimos obtener 4 portafolios, ¿no? Por ejemplo, los productores, la organización de productores escogieron 6 prácticas, ¿verdad? Les pedimos que escogieran 4, pero pues siempre quisieron quedarse con 6. Ahí, por ejemplo, está la práctica de establecimiento y manejo de especies frutales, y hay otras. Ahí siempre ellos escogieron prácticas, al menos una práctica de cada sistema productivo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en el primer portafolio que tienen ahí, arriba a la izquierda, escogieron 2 de patio, 1 de pasturas, 2 de sistemas agroforestales y 1 de granos básicos, ¿no? En el caso de los cooperantes, no escogieron prácticas de patio, sino otras prácticas que quizá pues, pensaban que aportarían más al sector productivo de esas zonas, ¿no? Los productores líderes también tenían otras prácticas que les parecían muy promisorias para sus sistemas. Por ejemplo, ahí tienen alimentación y producción de aves, que es importante para la seguridad alimentaria de sus familias, etcétera. Y las universidades escogieron otras 6 prácticas también, ¿verdad? Las universidades escogieron patio, sí. Ajá, entonces, patio, hay dos que escogieron las universidades de patio, entonces seguramente estos académicos van a ponerle atención a eso y quizá pues pueden profundizar o investigar más sobre estas prácticas, ¿no? Ya para ir terminando, pues ya hemos terminado esas 4 fases, ahora estamos pensando también cómo podemos divulgar mejor toda esta información. Para divulgar a las familias y a cooperativas, asociaciones, tenemos ya 2 productos que son prácticamente listos, que son las fichas, que tenemos fichas técnicas, ¿verdad? Con solo una página por cada práctica. Tenemos las fichas técnicas con análisis beneficio-costo, ¿verdad? Que son un poco más detalladas. Eso vamos a seguramente poder divulgarlo fácilmente en un corto plazo, ¿no? Y también tenemos los portafolios, ahí que están conformados con los ejemplos que les mostré, y pues seguramente vamos a tener que hacer un trabajo a nivel de donantes o tal vez buscar proyectos nuevos donde se puedan promover esas prácticas, seguramente también elaborar unos policy briefs para tomadores de decisiones, etcétera. Toda esta información de la que hemos hablado Leida y yo está disponible en ese link que ustedes pueden ver ahí. Pueden entrar a cada fase y en cada fase están los productos y informes de talleres, etcétera, que ustedes pueden revisar y descargar fácilmente, ¿no? Todo esto que hemos explicado, pues yo pienso que les da una buena idea de cómo funciona la metodología y la utilidad que puede tener, pero hace un trabajo realmente grande y que queremos también promocionarlo y enseñarlo, ¿no? Entonces, para que pueda ser aplicado en más lugares. Entonces, estamos promoviendo un curso entre el CATIE y el CICAFS y los colegas del CIET, ¿verdad? Que se ha hecho en septiembre. Va a ser un curso de una semana donde vamos a explicar con detalle, paso por paso, cada fase, ¿verdad? Y van a participar ahí colegas del CATIE, colegas del CIAT y también los consultores de la parte económica para enseñar paso a paso cómo hacer todo esto. Y pues eso es todo. Gracias por su atención. Ahí está mi correo, si quieren contactarme y cualquier información aparte del link que les hemos brindado. Gracias. Gracias, Rolando, por tu presentación y felicitaciones porque se ve realmente que es un trabajo, que ha sido un trabajo intenso. Siempre esos procesos participativos son intensos y complejos, y llegar hasta el final con ese nivel de resultados es notable. Así que los felicito. Ya hemos estado recibiendo algunas preguntas. Se las voy a ir transmitiendo a ustedes. Voy a tratar de hacerlas, porque ya conforme van a llegar las siguientes seguro ya va a ser más difícil, pero inicialmente tratar de ir por fases, porque algunas preguntas son específicas para cada fase. Entonces las preguntas que tengo asociadas a la fase 1 están relacionadas a
a la etapa de evaluación, preguntan si cuando existe mucho nivel de dispersión en las evaluaciones que reciben de los expertos, si hace algún tipo de reflexión que aporte a solucionar esta dispersión. Esa es una pregunta por un lado. Voy a hacer unas 2 o 3 preguntas juntas para que les puedan responder en conjunto. También si existen criterios para la selección de los expertos que usan durante la fase 1 para esa primera evaluación, y cuántos expertos son los que están aportando por práctica. Y finalmente las fichas informativas que resultan de este final de la primera fase, si se encuentran disponibles al público, si están disponibles al público. Dejo esas 3 preguntas inicialmente. Sí, ok, muchas gracias. Yo voy a responder a estas preguntas, pero seguramente si hay otras preguntas de otras fases también van a intervenir mis colegas que están aquí presentes y otros colegas de CIAT, los consultores, ¿verdad? Sí, sobre la selección de los expertos, pues sí, hubo criterios para seleccionarlos. Fueron seleccionados por cada sistema productivo, ¿verdad? Por ejemplo, para los sistemas agroforestales que tenían que ver con café y cacao, pues aquí en el CAPI tenemos varios expertos y fueron ellos los que evaluaron esas prácticas. Pero no solo ellos, también conseguimos algunos expertos en cada territorio, ¿no? Para tener la visión local y también la visión de algunos expertos que están fuera de los territorios. Y así para cada sistema productivo. Los expertos de sistemas agroforestales no evaluaban en granos básicos, sino buscábamos a gente que realmente trabaja con eso durante varios años con experiencia, tanto en desarrollo como investigación, para que ellos puedan hacer una evaluación realmente valedera. Es cierto que en algunos casos tuvimos bastante dispersión en las evaluaciones, pero fue más que todo por que alguna vez el indicador no se comprendía bien. Entonces, cuando nosotros veíamos que alguien calificaba 2 y otro calificaba 8 o 9, entonces veíamos que podía haber algún problema. Volvíamos a contactar al experto para asegurarnos que haya comprendido bien el indicador y lo pueda evaluar, ¿verdad? Y así, pues, hemos tenido pocos casos, pero generalmente lo hemos solucionado así y no hemos tenido variaciones muy grandes. Quizá fue de más o menos 2, ¿no? Sobre 10, ¿verdad? Y sobre las fichas, pues sí están disponibles en el link que queda en una de mis diapositivas. Pueden ingresar en fase 1 y van a poder encontrar ahí las fichas de cada práctica y las van a poder descargar, ¿verdad? Gracias. Gracias, Rolando. Hay unas preguntas con respecto a los talleres, ¿no? Pregunta quiénes son los que participan en los talleres, a qué tipo de actores invitan y cómo es el proceso de selección a aquellos que van a participar. Adicionalmente, si los que participan en el taller, en el primer taller, son los mismos a los que se invitan al taller de la fase 4, y específicamente sobre el ejercicio de priorización que se hace dentro del taller. Hay una pregunta desde Honduras que dice: ¿la priorización de las medidas y prácticas está en función de nuestra prioridad? Entiendo, sería la prioridad de los actores, diciéndose que si se quiere reducir emisiones o mejorar la productividad, se inclinan hacia uno de los dos lados, o es un enfoque integral. Hola, buenos días, soy Rogelio. Voy a responder un poco a la primera pregunta que han hecho sobre el tipo de actores, ¿verdad? Entonces, en el primer taller, los actores estuvieron enfocados más en el equipo técnico y representante de organizaciones, como tal vez coordinadores de proyectos y en esa línea. Ya para el segundo taller, los actores fueron, como ya mencionaban, tuvimos de diferentes sectores o áreas, ¿verdad? Como de la parte fue más variable, teníamos investigadores, teníamos productores, tuvimos también la parte de instituciones públicas, ¿verdad? Y cooperantes, y también siempre tuvimos la representación de la participación de organizaciones, ¿verdad? En este caso tuvimos siempre algunos
actores que participaron en el primer taller, pero no precisamente los mismos, hubo mucha variación. La de la evaluación. Sí. A la pregunta que hacen sobre cómo se identifican los criterios de la evaluación, si es producción o si es mitigación, es una evaluación integral. Nos estamos evaluando desde los 3 pilares, como explicamos, de los 3 pilares de la agricultura climáticamente inteligente. Sin embargo, en este caso específico, la balanza un poco con base a la opinión de la mayoría de las personas que participaron, se inclinó más hacia la parte de producción y adaptación y le dio menos importancia a la mitigación. Sin embargo, se mantuvo la parte de investigación todo el tiempo porque la idea es contribuir a los 3 pilares. Sí, gracias. Podemos continuar entonces con más preguntas. Sí, gracias. Gracias y bueno, bienvenido Rogelio. No lo habíamos presentado inicialmente y gracias por la respuesta. Con respecto a la fase 3, donde ya se hace un poco la evaluación más económica de los proyectos, hay una pregunta que dice, ¿por qué parece dársele más valor al análisis costo-beneficio que al BAN? El BAN debería ser primordial, no supletorio, porque permite al menos modelar el componente de acceso a fuentes de financiamiento de mercado, las cuales no son despreciables. No sé si tienen algún comentario con respecto a esa pregunta. Sí, estamos de acuerdo con el comentario o pregunta, ¿verdad? No dijimos que le dimos más importancia al beneficio-costo, sino que yo presenté en un gráfico más grande porque quizás es el indicador más conocido a nivel general. Pero en realidad, los talleres que hicimos en fase 4, los productores y los actores que estaban ahí pusieron igual o más atención al BAN y al TIR, ¿verdad? De acuerdo a sus objetivos. Entonces, no es que hemos dado más importancia al beneficio costo, sino de igual manera los 3 indicadores, con una opción para que los participantes puedan escoger el que más les conviene o el que más les refleja bien lo que pueden el negocio. Gracias. Perdón, Rolando, eso último se te entrecortó un poquito, solamente confirmar que todavía estoy ahí. Sí, no, decía que, en resumen, que no le hemos dado más importancia al beneficio-costo, sino que para nosotros los 3 indicadores son importantes y que de hecho en los talleres de la fase 4, los productores y actores clave han usado muchísimo los indicadores de BAN y TIR. Estamos de acuerdo que son indicadores súper importantes que tienen que tomarse en cuenta. Yo agregaría que la parte interesante cuando vemos análisis costo-beneficio es que en ese es posible incorporar las externalidades positivas como es la contribución a servicios ecosistémicos de conservación de biodiversidad y agua. Entonces, por esa parte, si tenemos esa visión holística y queremos aportar a adaptación, pues esas consideraciones son también importantes. Ok, de acuerdo. Gracias, Leida. Con respecto a la fase 4, ¿cuáles son los criterios para armar los portafolios? ¿Cuáles son los criterios que usa cada grupo para armar los portafolios? Y asociado a eso, y es un poco los siguientes pasos, hay muchas preguntas referidas, bueno, primero, ¿en qué etapa del proceso están? Entiendo que ya había finalizado las 4 fases. Después, si es que existen incentivos, algún modelo de incentivos para que los productores rurales puedan adoptar estas prácticas que han sido evaluadas. Hay granjas modelos que pueden servir como agentes multiplicadores de aquellas prácticas que han sido evaluadas en el proceso. Bueno, después hay unas siguientes preguntas más de los temas climáticos, pero voy a dejar esas dos por ahora, ¿no? Un poco qué pasa después, una vez que terminan el proceso. Bueno, Rogelio, nuevamente. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, que los criterios para la conformación de los portafolios. Bueno, consideramos
para la toma para que el actor tomara la decisión de la selección de la práctica, consideramos 4 criterios importantes, que un primero fue las barreras y oportunidades que veníamos trabajando desde el primer taller que se realizó, y que fueron consolidadas en el segundo taller. Entonces ese fue un primer criterio para toma de decisión. Otro fue la parte que ya teníamos de la evaluación de los pilares ASAC, que se había trabajado con nivel de experto, teníamos ese valor, ese resultado, que fue como un segundo criterio. Y otro criterio se tomó como la parte económica, la rentabilidad económica de cada una de las prácticas. Y como un cuarto criterio se consideró la parte del aporte de las externalidades, ¿verdad? Que ese es un beneficio que el productor pues, no recibe como tal, pero que sí lo aporta a la sociedad. Entonces también consideramos esa parte muy importante de las externalidades, que en el caso nuestro valoramos lo que es la parte de biodiversidad y lo que es secuestro de carbono. Por ejemplo, en el caso de los incentivos tendría que estar como vinculados a próximos pasos, y nosotros en este momento no visualizamos dentro de esta iniciativa esa parte de incentivos. Sin embargo, lo que sí quedaría claro es que con estos análisis, como se visualiza dónde están los aportes, por ejemplo, en términos de contribución, o aportes en términos de conservación, por ejemplo, del recurso hídrico, esa información clave que se pudiese utilizar para plantear un futuro esquema, por ejemplo, de servicios de pago por servicio hidrológico. Esta sería un elemento clave para poder decir este tipo de prácticas puede contribuir, y se podría contemplar dentro de un esquema de pago por servicios hidrológicos. En cuanto a los próximos pasos de esta iniciativa específica, como decía Rolando, nosotros estamos ya finalizando, estamos escribiendo los reportes finales. Hay mucho material ya disponible en la página web, pero vamos a desarrollar material adicional, como por ejemplo un material específico para familias, y al menos las familias que trabajan en MAP lo van a tener disponible, pero va a estar disponible en línea para que lo puedan imprimir, y cualquiera lo puede imprimir y entregarlo a familias con que trabajen. Y vamos a tener unos documentos para tomadores de decisiones, para que conozcan de la metodología, pero también sobre todo de las prácticas y cómo incorporarlas en proyectos futuros o iniciativas futuros, bien sea a nivel de gobiernos locales o a gobiernos nacionales. Y también para organizaciones de productores que puedan incorporarlos dentro de su quehacer. Tenemos con los colegas de SICA y de CIA planeadas varias actividades, y yo creo que una clave es el curso del que habló Rolando, en donde vamos a poner disponible la metodología, todos los aprendizajes, y bueno, y esperamos que de allí salgan entrenadores de entrenadores, y pueda esto ayudar a escalar el uso de la metodología y de los resultados. Gracias, Leila. Tengo unas cuantas preguntas relacionadas al tema más enfocado al tema climático, ¿no? Pregunta: ¿de qué manera se incluyó la variable climática? ¿Cuáles son los datos climáticos que se han utilizado? Y si por favor se puede explicar un poco más a detalle cuál fue la metodología que emplearon para calcular el índice de carbono, y si ese índice involucra tanto la captura como la reducción en las emisiones de CO2. Sobre la parte de información de datos climáticos, no hemos utilizado datos de ese tipo en este caso. Obviamente sí, no estaban en la metodología, pero obviamente para proponer una práctica o describir una práctica se tomaba en cuenta el lugar donde se promovía esa práctica, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de Nicaragua central, que es bastante grande, hay un municipio que se llama que es bastante seco, ¿verdad? Que es muy diferente a las zonas de Icuá, Huaslala, que son más húmedos. Entonces, se tomaba en consideración esas
características biofísicas particulares para describir las prácticas que se han promovido y que se han evaluado. Sobre el índice, sobre los indicadores, como están consultando, por ejemplo, índice de carbono y otros, esos indicadores pues fueron evaluados de manera cualitativa, ¿no? Hubiese sido ideal evaluarlo de manera cuantitativa, pero realmente son escasos los datos que se pueden tener. Pero, por ejemplo, cuando pedíamos a un experto que le dé una calificación al sistema agroforestal de café, de cuánto le pondría entre 1 y 10 para valorar ese secuestro de carbono, pues estos expertos saben cuánto puede almacenar un sistema agroforestal de café, ¿no? Ellos saben cuánto es un almacenamiento alto, medio o bajo, ¿no? Entonces ellos veían la propuesta del sistema agroforestal de café que está siendo promovido, entonces pues, se hacían una idea de cuál era la densidad de árboles, las especies que había, entonces ellos podían dar un estimado entre 1 y 10 de cuánto podía aportar ese sistema a ese indicador. Entonces, por supuesto que en sistemas agroforestales que incluyen árboles estaba entre 7 y 9, esa calificación cualitativa, y en el caso, por ejemplo, de granos básicos que no incluyen leñosas, pues allí el indicador pues, era muy bajo, ¿verdad? 2 o 3 sobre 10 como aporte a secuestro de carbono. Gracias. Sí, bueno, continuando con la pregunta, como mencionaba Rolando, nosotros hemos hecho solo una evaluación cualitativa, pero los colegas de CIA han pensado, han creado también métricas para hacerlo cuantitativamente, y ellos pues están ahorita también pensando la forma cómo utilizar también esa otra forma para hacer las mediciones cuantitativas. Quizá tal vez Miguel podría también responder un poco o agregar un poco a estas preguntas sobre su trabajo. ¿Cómo es que hable, Miguel? No, si arreglarle su micrófono. Sí, adelante, Miguel va a responder, ¿no lo estamos escuchando? Miguel está desde el CIAT, no sé si podrá escucharnos. Está desde Colombia. Si le pueden habilitar el micrófono a él, de alguna manera, es difícil. Hola, y también Jaime Echeverría, la persona que hizo el análisis de ese costo, también quiere aclarar algo, pero no sé cómo le pueden dar la entrada. Ok, mientras consulto técnicamente cómo podemos hacer el pase a un expositor que no está conectado, y dejando esas respuestas pendientes, tengo una consulta, una de las preguntas que quería hacérselas, que dice si en este ejercicio que han hecho en 2 territorios diferentes, ¿han encontrado diferencias en los resultados de ambos territorios? Sí, hay prácticas que pues sí son particulares a veces en cada territorio, pero la mayor diferencia que hemos encontrado pues es por supuesto en la parte de costos y más que todo de costos, ¿no? Porque pues las monedas que manejas son diferentes, en algunas zonas el costo de un jornal puede ser diferente al del otro, ¿no? Pero generalmente los requerimientos de labores y de insumos son los mismos. Lo que va a hacer variar un poco son los costos. Y los rendimientos también, en algunos casos, en algunos lugares que son, digamos, más secos o más rústicos, pues tenemos menores rendimientos. Gracias. Ok. Me dice que Jaime ya tiene el micrófono abierto, solamente para poderle darle la palabra a Miguel, y si nos pudieran decir cómo apellida Miguel para ubicarlo dentro de los participantes. Pero Jaime, si quieres... Es Miguel Lizarazo. Ok, gracias. Bueno, yo quería nada más comentar con la pregunta anterior acerca de los indicadores económicos y en la relación entre el BAN, el beneficio-costo y la TIR. Y
la realidad es que se hicieron los 3 para todas las prácticas que se habían seleccionado, como corresponden en cualquier análisis de tipo económico, pero cuando hubo conflicto entre los 3, digamos, siempre en los talleres se recomendó a los grupos seleccionar con base en el BAN, con base en el valor actual neto, cuando había conflicto con los otros indicadores. Gracias. Sí, el nombre del colega que está en CIAT es Miguel Lizarazo, por si le pueden habilitar el micrófono, por favor. Ya los dos tienen el micrófono. Miguel, ¿nos escuchas? Buenos días. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, sí, estaba un poco siguiendo todo el webinar. Desde el principio pues tenía algunos aportes, pero pues el problema del mute no nos dejaba. Pues quisiera empezar como un poquito a retomar la dispersión de las evaluaciones. En el contexto ya en general, pues esto depende mucho como de las adaptaciones metodológicas que se hacen como en cada caso, cada usuario. Por ejemplo, aquí con los colegas del CATE pues se hicieron esas entrevistas individuales. Es una posibilidad, digamos, hay otras alternativas como hacer grupos focales, digamos, que incluyan pues un grupo de expertos, agricultores, gente pues relacionada con la práctica que pueda llegar a realizar estas evaluaciones de los indicadores. Entonces, ahí digamos que más pues que llegar a encontrar, digamos, esas dispersiones o variabilidad, digamos, en muchas evaluaciones, se puede llegar a una discusión ya grupal que nos pueda arrojar un valor, digamos, que incluye la visión de diferentes pues, actores, no solo, digamos, de los expertos. Entonces, esa puede ser otra alternativa. Bueno, pues hay muchas adaptaciones que se pueden hacer a cada una de las fases que hablábamos. En cuanto a la parte de vulnerabilidad o relación con los datos climáticos, en efecto, ese es, pues, digamos, es una parte que es bien importante y que hace falta, digamos, incluir desde el inicio. Por ejemplo, pues se puede incluir al momento de hacer el mapeo de sistemas productivos o al momento de también mapear prácticas, tener en cuenta si están disponibles mapas de vulnerabilidad climática de las zonas donde se está trabajando, o pues también mapas de crop suitability o digamos de adaptación futura de los cultivos frente a X escenario de cambio climático. Entonces, digamos que pues dependiendo del usuario, digamos, si ya tiene muy claros los sistemas productivos o las prácticas con las que va a trabajar, pues puede seguir adelante. Pero si digamos, si no se tiene una certeza o ya una visión un poco clara, es muy útil pues incluir este tipo de mapas. Incluso pues hay otro tipo de herramientas también ya virtuales como Climate Wizard o otras también generadas por CICAF que pueden ayudar a dar esa información de qué cultivos a qué cultivos podríamos enfocarnos, y pues dependiendo del tipo de riesgo que se identifique basado en esa información, pues mapear las prácticas que pueden hacer frente, digamos, a sequía o a casos de inundación o vientos fuertes, en fin, heladas, o sea, el problema que se pueda reconocer. Y ya pues para lo último del tema de los indicadores económicos, pues creo que ya lo dijeron bien. La idea es como ver una serie de indicadores: BANTIR, relación beneficio-costo, tasa, periodo de retorno de recuperación de la inversión. Pero la idea es como verlos en un todo. Habrán unos que son muy similares entre prácticas, entonces pues era donde se decía que el BAN y el TIR era como más relevante en temas como de propuesta de proyectos o de toma de decisiones. Entonces digamos que se puede uno enfocar en estos. En los indicadores de externalidades, también pues el reto en esto es poder llegar a cuantificar económicamente la relación o el efecto que tiene cada práctica en biodiversidad en carbono, ¿no? En términos tanto métricos digamos, volúmenes de captura o reducción de emisiones de carbono, y traducirlos pues a como a valores económicos. Entonces, en este caso pues se parten pues de otras metodologías como
una planteada por Goy Casasola también del CATIE y pues también de una revisión literaria que pues busca encontrar pues digamos datos como globales de costo del el costo en dólares de la tonelada de carbono en el mercado internacional, como pues para generar los escenarios y los supuestos que me permiten pues lograr una aproximación a la valoración de esos indicadores, pero pues sí, definitivamente continúa siendo un reto pues en términos de información y pues más que todo también como el alcance también de los recursos, ¿no? El tiempo y costo con los que se cuentan muchas veces. Esto sería como lo que tenía por decir. Muchas gracias. Y pues nada, pues acá también resaltar un poco el trabajo de todo el equipo de CICAP, de CIAT, pues que también ha encontrado muy interesante esta aplicación por parte del CATE. Agradecerles también mucho la oportunidad de trabajar con ustedes y pues si los próximos pasos también, pues vemos que este taller es una gran oportunidad como para seguir fortaleciendo la metodología, integrando pues actores en el proceso. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tus respuestas y por haber estado disponible para conectarte sorpresivamente al webinar. Muchas gracias. Siguiendo un poco en esta misma línea de los criterios para evaluar cuantitativamente los indicadores, hay preguntas que les consultan si todos esos criterios específicos que se están describiendo están además detallados en los documentos que están disponibles para ser revisados. Sí, la información está disponible. Normalmente en la página web tenemos los informes de los talleres, ¿verdad? Los informes del taller 1 en Nica Central y en Trifinio son bastante detallados. Entonces ahí pueden ver toda la agenda, todo lo que se hizo con los participantes. Se puede ver los criterios iniciales que se propusieron, después se puede ver el resultado que ellos eligieron, 5 de esos 10 criterios. Pueden ver también con más detalle los indicadores que hemos utilizado, una descripción de los indicadores y cómo ha sido todo ese proceso. Entonces, sí, pueden encontrar toda la información en la página web. Ok, gracias. Solamente porque hay uno de los comentarios de una persona que ha dicho que no ha podido entrar al enlace que dieron. No sabe si porque lo tipió mal o por qué. Les pediría si por favor pueden copiar en el chat que queda público para todos los participantes. Si pueden reiterar el enlace a la página donde se puede encontrar la documentación, por favor. Tengo una nueva pregunta con respecto al portafolio de prácticas, ¿no? Y a los siguientes pasos, y es ¿cómo aplicaría la conformación de un portafolio de prácticas a nivel de territorio, donde ya están determinados los medios de vida, ¿no? Por ejemplo, que estén enfocados en granos básicos y hortalizas, ¿no? Entendería que la pregunta es cuando el portafolio difiere de lo que ya los medios de vida tienen en el territorio evaluado. Sí, se fue un poco la comunicación, escuchamos muy entrecortados, no sé si podría repetir la pregunta, por favor. Sí, claro, cómo no. La pregunta es, ¿cómo se aplicaría la conformación de un portafolio de prácticas a nivel de territorio, donde ya están determinados los medios de vida, por ejemplo, en granos básicos y hortalizas? Yo entendería, y le pido a Sonia Gamero que me corrija si es que la pregunta iba en otro sentido, si es que en un territorio específico el portafolio de proyectos resulta diferente a los medios de vida que ya existen, ¿cómo se procede en ese caso? Bueno, de lo que le estamos entendiendo a la pregunta es, bueno, que claro que los portafolios variarían de un lugar a otro, de un paisaje a otro, ¿no? Según el sistema y las condiciones.
los portafolios que hemos mostrado como ejemplo nosotros, por ejemplo los de Nicaragua Central, son portafolios que responden a las necesidades que hay en Nicaragua Central, ¿no? Y a ese contexto y a esos medios de vida. Si seguramente nos movemos a la parte sur de Nicaragua para hacer el mismo estudio, es muy probable, muy posible que los portafolios van a estar conformados de forma muy diferente, de acuerdo a los sistemas que tengan o a las condiciones que tengan, ¿no? Yo diría que un poco la expectativa es, y los resultados lo demuestran, es que los portafolios hasta el momento se han correspondido con los medios de vida. Entonces no esperaríamos ver lo contrario. Si eso sucede, pues habría que revisar. Y si estamos en un contexto, por ejemplo, de cambio climático, donde está aumentando, por ejemplo, mucho la temperatura y reduciéndose la precipitación, pues a lo mejor teniendo como una visión un poco más dinámica, futuro, pudieras esperar eso, que te den un portafolio que en este momento no se corresponde con los medios de vida, pero que a futuro seguramente sí. Entonces, pudiese darse eso y a lo mejor estaría en un contexto de que las personas estarían pensando en un ambiente de cambio climático, de cambios. En el caso nuestro, nosotros lo estamos haciendo de una manera estático, es en el momento actual. Si lo presentas en un contexto donde hay dinámica y hay cambio de clima, eso se puede dar. Pero en el contexto que lo estamos aplicando en este momento, se ha correspondido con los medios de vida. Acabo de poner el link en el chat, entonces ahí dándole, entran, está funcionando. Ok, muchas gracias. Tengo dos preguntas específicas de indicadores diferentes a los que hemos estado conversando. Uno es si se evalúa el tema de biodiversidad y cuál es la fuente que usan para evaluar los índices de biodiversidad. Y la segunda, no necesariamente relacionada con esa, es si se incorpora el enfoque de género en el proceso, cómo se monitorea y cómo se evalúa. Bueno, pienso que ahí nos puede apoyar nuevamente el economista Jaime Echeverría sobre cómo usó los indicadores de biodiversidad y de carbono para incluirlos en las externalidades, ¿no? Entonces, no sé si todavía está presente. Sí, sí. Adelante. Para cada uno de los casos se partió, como ustedes explicaron antes, de los índices que vienen, digamos, de fuentes varias, incluyendo estudios anteriores del CATIE y otros planteados en la literatura internacional. Entonces, de allí, de los índices, usando valores por hectárea, podíamos calcular, por decirlo así, el valor que tenía una hectárea dedicada a cada una de las prácticas en esos dos parámetros ambientales, en carbono y biodiversidad. Ahora, con respecto a una pregunta que hubo hace un rato, que decía que si se había tomado en cuenta tanto la captura de carbono como el carbono almacenado, nosotros a la hora de usar un valor internacional por el precio del carbono se está incorporando ambas, dependiendo el tipo de la práctica. Y como también había dicho Rolando, a la hora que los especialistas en el criterio que emiten y conociendo cada una de las prácticas, conocen cómo la actividad aporta en captura y en almacenamiento, entonces es posible decir que sí estamos tomando esos valores en cuenta. Ahora, tengo que decir algo, que en el caso del análisis beneficio-costo, la recomendación técnica siempre va a ser hacia lo conservador. Es decir, que no vamos a estar exagerando, sino más bien tratamos de ser conservadores en los valores que se encuentran en la literatura por hectárea. Por ejemplo, en el caso de biodiversidad, que oscila en la literatura entre 1.500
dólares por hectárea y 20 dólares por hectárea. Es un rango muy amplio, y en Costa Rica está el pago por servicios ambientales, que son 60 dólares y que incluye 3 servicios ambientales. Entonces, nosotros sí tratamos de ser conservadores. En el caso de carbón usamos 6 dólares por hectárea, y en el caso de biodiversidad aproximadamente entre 50 y 60 dólares por hectárea por año. Ok, muchas gracias por la aclaración. Reitero nuevamente la pregunta con respecto al enfoque de género y si fue incorporado dentro del proceso, cómo fue monitoreado y cómo fue evaluado. Sí, no lo expresamos, no lo indicamos explícitamente durante la presentación, pero sí fue incluida, y fue incluida a diferentes niveles. Uno, fue incluida entre los criterios que evaluaron los expertos, cuál era la contribución de esa práctica en, por ejemplo, a ingresos de las mujeres, o su participación en ejecutar esa práctica. Y cuando hablamos de género, no solamente lo vimos en la parte lo evaluamos desde el punto de vista de participación de mujeres, sino también de jóvenes. Y luego, en la parte de los criterios, cuando hablábamos de la parte de seguridad alimentaria, pues también un poco lo estábamos relacionando con la parte de género. Había otras secciones, ahorita no me acuerdo dónde, pero sí hubo varios elementos donde se incluyó la dimensión de género, y fue sobre todo en el pilar de adaptación como el de producción. O sea, buscando la forma como estas prácticas generan ingresos para mujeres y jóvenes, o que facilitan, o que son prácticas en las que se puede buscar la participación de mujeres y jóvenes. Y por supuesto, en la conformación de los talleres también tuvimos representaciones de organizaciones de mujeres. Bien, muchas gracias, Leila. Estamos justo en el tiempo que teníamos planificado dentro del webinar. Hemos pasado, me parece, por todas las preguntas que teníamos relevantes con las presentaciones que hemos escuchado de parte de ustedes. No sé si tengan algún mensaje final que quieran transmitir antes de que demos por terminado la transmisión. Sí, bueno, no, primero muchísimas gracias a ustedes por Let's Lac, por la excelente organización y facilitarnos la participación en este webinar. Otra vez muchísimas gracias a los colegas de SICAF y de CIAT. Ha sido realmente interesante este trabajo, y esperamos poder, como dijo Miguel, seguirlo ampliando y trabajando. Y finalmente, a los participantes, muchas gracias por la participación, y recordarles el curso que estamos ofreciendo en septiembre. Esperamos tenerlos algunos de ustedes acá. Las inscripciones están abiertas, y pronto vamos también a anunciar que vamos a tener unas becas parciales. Entonces buscamos la participación de la mayor cantidad de personas interesadas en el tema en este curso. Muchas gracias. En el link que les escribí ahí en el chat, cuando abre la página, ahí está muy visible un recuadro sobre el curso donde pueden buscar más información, ¿verdad? Igual por mi parte, muchísimas gracias por todo, y pues hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Leila, Rolando, por sus presentaciones, a Rogelio por apoyarlos en la respuesta de las preguntas, así como a Jaime y a Miguel por haber estado disponibles para unirse al panel de respuestas de las preguntas que recibimos. Y bueno, gracias a todos los participantes que se conectaron a este webinar. Tanto la grabación del webinar como las presentaciones van a estar disponibles en la página de Let's Lac, que ha sido compartida a ustedes también a través del chat. Y bueno, quedamos a su disposición para cualquier consulta, y sin nada más, nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día.